Damos la bienvenida al abogado Adrián Castro. Él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Fue nombrado para esta importante posición por el actual ministro de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Cabe indicar que el abogado Adrián Castro fue también gerente de MOVEP durante la administración del exalcalde Cabrera. Le damos la bienvenida, doctor Castro. Quisiéramos conocer cuál es el grado de importancia de este oficio emitido con fecha 6 de julio que aborda el tema de competencias de MOVEP. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a usted, a Rosana, a todos los amigos de Antena 1. Es un placer estar con ustedes esta mañana conversando de estos interesantes temas. Sin duda, Gustavo, que una de las más grandes aspiraciones que teníamos desde la administración anterior por el tema del control de tránsito en las principales vías interestatales que atraviesan por zonas urbanas de Cuenca era un interés, pero total, ustedes lo conocían, cuántos oficios enviamos. Quien le habla recibió incluso una negativa expresa por parte de en ese entonces el ministro de Transporte y Obras Públicas, indicando que no era factible. Pese a que tuvimos ministros cuencanos también, la negativa continuaba y déjeme decirle que eso fue una frustración para la ciudad de Cuenca, viendo que realmente a otras ciudades sí se les atendía, se les concentraban servicios, se les realizaban funciones y competencias. Y en este caso, teniendo una planta de agentes civiles totalmente capacitada, proba, con todas las condiciones técnicas y tecnológicas listas para hacer una asunción de una competencia tan importante, pues me parecía totalmente antitécnico y antijurídico sobre todo. Por esa razón es que recibimos una petición del señor ministro hace más o menos ya casi más de un mes, sería o casi un mes, indicándonos que es necesario el tema de la desconcentración y descentralización de competencias y de servicios, y en esa medida lo que hemos hecho es un análisis técnico, totalmente técnico y legal. Hicimos un recuento de toda la normativa y las absoluciones del Procurador General del Estado, y eso nos permitió solicitarle justamente al ministro que ya se elabore este convenio. El día de ayer estuvimos en la ciudad de Quito reunidos ya con los concejales de la ciudad de Cuenca, 3 de sus concejales, el doctor Alfredo Aguilar, Paula Flores, Daniel García, y adicionalmente en la tarde recibimos a Fabián Moscoso, gerente de la EMOV, junto con Carlos Fernández de Córdoba, gerente también operativo de la EMOV, con quienes empezamos a delinear justamente las condiciones sobre las cuales Cuenca, a través de su empresa pública de movilidad, asumiría la competencia del control de las vías interestatales que atraviesan su zona urbana. Adrián, muy buenos días. ¿Esta transferencia de competencias viene con algunos recursos o deberá asumir el 100% de esto la EMOV? Bueno, hay que hacer una diferencia entre lo que es el control de la red vial estatal de mantenimiento de la infraestructura vial. Son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, de todas maneras incluye movimiento de personal, designación de personal para aquello, movilidad, y esto de todas maneras implica una inversión. Así es, y la EMOV tiene los recursos, justamente por eso tiene la capacidad operativa y económica para poder asumir el reto. El mismo gerente el día de ayer nos manifestó que tienen todos los recursos para hacer no solamente una adquisición de muchas más patrullas, motocicletas, sino además de una nueva promoción de agente civil de tránsito en un número de 100 personas, según lo que me dijo el día de ayer, y eso da cuenta de que está preparada la institución para poder hacerse cargo de aquello. No olvidemos que no solamente es de ahora, la EMOV podía hacerlo desde hace varios años, y ahora que se pretende darle una mayor capacidad operativa, me parece interesante que podría incluso pensarse en una segunda etapa pronto para que pueda asumir muchos más kilómetros de la red vial estatal dentro de su cantón conforme avanza esta entrega de competencias. Pero lo importante aquí es que hemos tomado la decisión, y esto creo que es un momento importantísimo para la ciudad, porque eso da muestras también de que nosotros desde la Agencia Nacional de Tránsito vamos a hacer una administración 100%
de descentralización y pensada en la autonomía de los municipios, como siempre lo hemos dicho, y ahora que tenemos la oportunidad no vamos a perder un solo minuto de tiempo para conseguir no solamente el tema de las competencias de la autopista. Estamos ya este rato mismo trabajando en la entrega de placas por parte de los municipios y próximamente, cuando tengamos la nueva ley y tengamos las directrices necesarias, tendremos también que hacer una descentralización de licencias. En el país hay múltiples organizaciones relacionadas con la seguridad, en este caso con la seguridad del tránsito. Cada una de ellas va siendo creada respondiendo a necesidades y son creadas para fines específicos. Es frecuente que se generen conflictos por falta de claridad en los límites de competencias de cada una de estas entidades y aparentemente es justamente lo que venía sucediendo entre las competencias de la EMOV a través de sus agentes y la de los agentes de la Comisión Nacional de Tránsito. Reglamentariamente, ¿qué es lo que sucedía, doctor Castro? ¿Qué impedía claridad en esto, en las vías estatales, que varias de ellas son parte del Cantón Cuenca? Gustavo, lo único que se necesitaba ha sido decisión, eso es lo que he dicho, decisión política y decisión administrativa, porque los elementos jurídicos están sobre la mesa. El negársele a un municipio que ha asumido las competencias, que haga el control dentro de su territorio, simplemente es una afrenta a los principios básicos de la autonomía y de un gobierno que trabaja justamente bajo el esquema descentralizador desde el año 2018, en donde el artículo 3 de la Constitución ya da ese mandato. Decisión nada más. Hay espacios que el gobierno central no ha querido ceder, gobiernos centralistas, gobiernos que han sido, simplemente han trabajado de escritorios desde la capital de la República, el centralismo que le mata desde la misma capital, porque Quito también es una ciudad que se afecta por parte del centralismo, y las demás ciudades más pequeñas, como en este caso Cuenca, que han sido víctimas de un gobierno centralista durante muchísimos años y que ahora con el gobierno del presidente Lasso da un giro interesante, y esto es muestras de aquello, Gustavo. Es decisión, esa es la palabra que debería decirle a usted, nada más. Claro que en esto se sumaba un factor, había un comportamiento muy diferente en cuanto a su trato con los usuarios y con el público, choferes, etcétera, que tenían que ser controlados, con respecto al EMOV, que a fuerza de pulso de su buen trabajo ha venido ganando prestigio. Se conoce que son muy extraños los casos, por ejemplo, de coerción por parte de agentes de las famosas coimas, a diferencia de lo que venía sucediendo con agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que entendemos es algo también que debería cambiarse. Eso no puede ser la situación normal. Pero de cualquier manera, ¿cómo quedaría definida esta complementariedad que tiene que haber entre la EMOV y los agentes de la Comisión de Tránsito? Bueno, la EMOV tiene que asumir el control, hemos estado hablando ayer con el gerente, va a asumir el control de la Medio Ejido Sayausí, también en toda su extensión, pasando un poco más allá de la Yede de Sayausí, estamos hablando de 1 kilómetro más de la Yede de Sayausí, desde la Avenida de las Américas, y en el caso de la autopista Cuenca-Sogues, de la interestatal Cuenca-Sogues, el control del EMOV sería justamente desde la entrada de la Panamericana Sur hasta el descanso, que es básicamente un segmento que el EMOV tranquilamente lo va a poder realizar. El servicio va a mejorar, y estoy seguro de que va a mejorar, porque siempre el gobierno local conoce su territorio, conoce además y rinde cuentas a sus ciudadanos dentro del propio territorio, y la Comisión de Tránsito del Ecuador obviamente no deberá salir de toda el segmento cantonal por una sencilla razón. Existe también la posibilidad de que el EMOV vaya creciendo en su personal, en el tema operativo, y poco a poco vaya desprendiéndose y apartándose un poco más, ¿no es cierto?, y abarcando otros territorios en donde se requiere la presencia de la CTE. Para esto, aquí, Gustavo y Rosana, es necesario tener presente una cosa: estamos a las puertas de la aprobación de una nueva ley de tránsito, y en esa nueva ley de tránsito se ordena la casa. Está claramente establecido el tema de que los municipios que tienen las competencias se harán cargo de su territorio, inclusive en la red vial estatal, pero adicionalmente la CTE y la policía van a tener, y además aquí hay un trabajo tanto del ministro de Transporte y Obras Públicas como del ministro de Gobierno, que tendrán un plazo de 180 días para definir las zonas en donde estará la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Policía Nacional dentro de la red vial estatal. Son dos instituciones que han estado a lo largo del tiempo ya controlando este segmento del país,
y obviamente analizando el tema logístico, por ejemplo, temas donde se necesita seguridad integral, control de armas, tráfico de sustancias estupefacientes y más, estará la policía y en otros lugares la CTE, que también abarcará algunos municipios en donde no se han asumido aún las competencias. Para ello existe un plan de evaluación y capacitación a todo el personal de estas instituciones y creo que la ley trae esas cosas que ya los directivos, los representantes de ambas instituciones sabrán tenerlo en cuenta. Nosotros como Agencia Nacional nos limitaremos a hacer las regulaciones, pero ya serán las entidades de control como la CTE, la policía, quienes empiecen a trabajar en esta nueva ley que les trae muchos nuevos retos a las dos instituciones. Adrián, ¿cómo queda el acceso sur a Cuenca en esta entrega de competencias? Y le pregunto esto porque precisamente el día de ayer hablábamos con el señor alcalde, con el ingeniero Pedro Palacios, y en este sector hay la preocupación de los moradores y de los cuencanos, de la gente que llega a la ciudad, de la ubicación de una especie de terminal terrestre que se ha dado en este sector que no cuenta con las medidas de seguridad necesarias, tampoco de higiene como servicios higiénicos, y en definitiva es un caos. Pero al parecer nadie se hace cargo de este tema. La municipalidad advierte que no está dentro de sus competencias y del otro lado se advierte que tampoco, o hay ahí un tira y jala, se pasa la pelotita de un lado a otro mientras el caos está reinando. Usted como cuencano debe conocer perfectamente cuál es la situación de este sector. Mire, Rosana, yo he sido el mayor crítico de ese mercadillo y ese desorden, que es nada más y nada menos que la bienvenida a Cuenca por el acceso sur, algo que no existía antes. Esto es nuevo y toda la ciudadanía lo sabe, ¿no? Es un desastre lo que sucede al ingreso de la ciudad de Cuenca, no es competencia ni de lejos del gobierno central, eso es un tema de manejo del uso del suelo dentro del cantón. Para eso se debe aplicar mano firme, mano firme. A veces eso de no aplicar mano firme sirve para hacer únicamente cálculos políticos y yo creo que por ese lado hay que desprenderse totalmente de aquello. Alguna vez, hace unos días, subí a una de las disposiciones que teníamos y la coordinación con el entonces director de la Guardia Ciudadana, recuerdo, Cuenca, con quienes lamentablemente podrán haber dicho, tuvimos mano dura, sí tuvimos mano dura, pero la ciudad estaba ordenada, no había caos. El ingreso a Cuenca siempre hubo la pretensión de tomarse los espacios digamos, de las veredas, las orillas de la vía, del acceso sur, y eso nunca lo permitimos. Tuvimos unos controles, pero exhaustivos ahí, los mismos que teníamos con los limpiaparabrisas o con las personas que lamentablemente se han tomado hasta los espacios del servicio de estacionamiento rotativo tarifado en Cuenca, que realmente es penoso. Prácticamente las vías hasta del ejido están tomadas por esas personas, y creo que lo que se necesita es mano firme, es ordenar ahí las cosas por parte del municipio y realmente ya dejar de permitir que la gente pueda hacer esto un mercadillo. Es realmente una vergüenza para la ciudad. Pero respecto de esta especie de terminal del transporte que el municipio dice que no puede controlar, que no está en sus manos. No, es imposible. La competencia de terminales terrestres es del municipio de Cuenca. Eso está en la ley, no es algo que me esté inventando ni de lejos, ¿no? Es también un tema de decisión política. Todo pasa por decisión, Gustavo. La muestra de decisión estamos haciéndole con entregarle a Cuenca el tema del control de las interestatales que están dentro de zona urbana y que únicamente necesitaban de decisión. Siempre que obviamente estemos empatados en un tema legal, sin duda alguna, pero la decisión es absoluta y en Cuenca hay que poner orden en el acceso sur porque lo contrario se nos va a ir de las manos. Hay otros temas adicionales. Doctor Caso, usted muy bien señala, terminales terrestres es parte de las competencias que tiene la ciudad de Cuenca, pero está también títulos habilitantes y allí hay una división. Se atiende y en forma parcial lo que es matriculación vehicular, no se atiende por parte de la EMOV lo que es licencias, que sigue en manos de la Agencia Nacional de Tránsito. Con respecto a la matriculación, también cabe indicar que, y aquí hacemos una digresión, señalar que los vehículos en Ecuador son muy caros, un 60% más caros. Recientemente dábamos a conocer estadísticas que en países vecinos como Colombia o Perú, por los impuestos, por los aranceles que se imponen aquí en Ecuador. Pero no solamente eso, mantener un vehículo en Ecuador es muy caro. Si es que es un vehículo nuevo, no es difícil que una matrícula supere valores de $1,000 o más, dependiendo del valor del vehículo, y no es barato. La matrícula en general es un alto valor
que no es otra cosa que impuestos que deberían ser revertidos en beneficio de los usuarios, con buenas carreteras, que sabemos que no lo sabemos, que no lo tenemos, perdón, con una buena señalización que es inexistente, es muy precaria la señalización en Cuenca, tanto urbana como rural. Allí está el otro tema. ¿Qué se hace con los impuestos de la matriculación vehicular? ¿Por qué no puede esto venir directamente a la EMOV para que en la forma más adecuada, profesional, pueda asumir una señalización correcta para esta época y necesaria, imprescindible en esta época ya de modernidad de la ciudad, doctor Castro? Y el otro tema también de las licencias, se va a transferir la competencia para la emisión de licencias a la EMOV? Gustavo, la idea y la política de esta Agencia Nacional de Tránsito es descentralizadora definitivamente. Ya hemos estado con Quito, Guayaquil, con Cuenca, discutiendo el tema de las placas que vamos a entregarlas este mismo año y el tema de licencias que lo haremos una vez que tengamos la nueva ley de tránsito lista que está por expedirse. Esa ley nos confiere un plazo para poder trabajar en la normativa de licencias y por supuesto que hay que hacerlo, por supuesto que hay que descentralizar. Y aquí es un tema de reto, es un tema de afrontar las nuevas políticas que están en esa buena ley de tránsito que está por salir, y así lo vamos a hacer. Nosotros somos, ante todo, gente que hemos demostrado cumplir la palabra cuando hemos estado frente a una entidad. Por errores que hayamos cometido, creo que las cosas positivas en la balanza están totalmente por encima de aquellas, y creo que así mismo va a ser, Gustavo. El tema de la matriculación vehicular, eso es un impuesto nacional, no lo asume ni siquiera la Agencia Nacional de Tránsito, son temas de finanzas, como cualquier impuesto, eso va a las arcas estatales, quienes se encargan de esa distribución. La matrícula, los valores de la matrícula vehicular, algunos van destinados a los municipios y se las reparten todos los años. Yo fui gerente del EMOV, también recibí los valores de la matrícula. Se reciben muchos recursos de la matrícula, como se reciben recursos de la RTV, como se reciben recursos de sanciones o de infracciones dentro del EMOVP. Y déjeme decirle que el EMOVP tiene toda la capacidad, todos los recursos para manejar su señalización. Yo fui gerente de la empresa. ¿A qué atribuye usted la deficitaria señalización en Cuenca, en el Azuay? Bueno, sobre la señalización en Cuenca, yo debo responder por lo que conocía antes de la gestión actual. No le puedo decir cómo avanza el plan de señalización y semaforización en Cuenca, pero sí le puedo decir que nosotros recibimos un reconocimiento nacional de los propios medios de comunicación nacionales, cuando nos reconocieron como la ciudad con mejor señalización del país. No por nada teníamos hasta vialetas LEDs dentro de pasos, cebras y rompevelocidades que hoy usted ha visto ya no funcionan, hay que darles mantenimiento, pero hay que utilizar esos recursos. Gustavo, yo quisiera que usted pregunte cuántos recursos tiene en este momento la EMOV, por ejemplo, en su presupuesto, en caja bancos, y revise si no está en capacidad de señalizar 2 veces la ciudad durante un año. Yo le diría fácilmente, porque tiene los recursos. No existe posibilidad ni pretexto alguno para decir que no hay cómo señalizar la ciudad. Vaya a averiguar, Gustavo, cómo está el tema de recursos en la EMOV, y usted va a ver que tienen tranquilamente para señalizar hasta 3 veces al año toda la ciudad de Cuenca. Ojalá sea así, doctor Castro, pero esto de cualquier manera no deja solventada la inquietud de qué es lo que se hace con esas ingentes cantidades que los cuencanos y los ecuatorianos pagamos por matriculación. Sabemos que va al gobierno central, al erario nacional, pero ¿qué es lo que se hace? ¿En qué se invierte? ¿En qué se gasta ese dinero? Bueno, los recursos de matriculación, como le digo, Gustavo, son recursos que los recauda el SRI. Hay una parte que va al gobierno central y otra parte que va a los municipios. Nosotros, cuando yo fui gerente del EMOV, recibía los recursos de la matriculación y por supuesto que lo destinábamos a proyectos ciudadanos. De ahí no es coincidencia que hayamos mejorado tanto los servicios en su momento, y la institucionalidad tiene la necesidad de utilizar esos recursos dentro de la operatividad de sus funciones. Agentes civiles de tránsito, señalización, mejoramiento de los servicios de matriculación, automatización de servicios. Ya depende de cada administración y la visión que tenga, ¿no? Hay avances que se dan significativamente y hay que irlos justamente asociando a los ingresos que tienen las instituciones, no destinándoles a gastos suntuarios y vagos, como por ejemplo adecuaciones innecesarias, voluptuosas, que no tienen nada que ver con la seguridad vial, sino más bien en campañas y otro tipo de temas necesarios. Pero como exgerente del EMOV le puedo decir, recibíamos los recursos de la matriculación sin ningún problema todos los años,
y eso se sigue dando ahora. Y además los invertíamos bien, ¿no? Nunca aumentamos la masa salarial. ¿Qué porcentaje de lo que se paga regresaba a la ciudad de Cuenca? Una idea muy, muy general, si nos puede dar, doctor Castro. Bueno, en ese momento, con un parque automotor de casi 90.000 vehículos más o menos que teníamos en la matriculación, recibíamos casi $2 millones al año, que era, imagínese usted, $2 millones anuales, todo lo que se puede hacer con eso, ¿no? Bastante dinero se recibe de la matriculación y eso hay que saberlo aprovechar con inteligencia, con sabiduría y siempre pensando en proyectos importantes como la misma señalización. Acuérdese, Gustavo, todas las cosas que se hacían en Cuenca con señalización. Yo les recuerdo solo las vialetas LEDs, cuántos siniestros se evitaron con vialetas LEDs en rompevelocidades en la ciudad de Cuenca. Hay que darles un mantenimiento nada más, pero creo que ahí además son elementos caros, costosos, y ahí está el destino de los fondos y los recursos que llegan desde el erario central. Uno de los temas que generó polémica aquí en la ciudad de Cuenca, en el cual usted tuvo participación pública también refiriéndose a estos temas, doctor Castro, fue el de los radares, esto del control de la velocidad vehicular. En el caso de los radares en la ciudad de Cuenca se tercerizó a una empresa privada. Coméntenos sobre esa situación, cómo se encuentra, qué tipo de regulación existe al momento, cómo se está tomando este tema que entendemos se replica en algunas otras ciudades del Ecuador en las reformas que se están haciendo a la ley de tránsito. Bueno, el tema de fotorradares no es un tema de Cuenca, es un caso mundial. No se trata de una concesión cuencana, eso hay que dejarlo claro, pero sí le puedo decir que en Cuenca tuvimos la precaución de que esos equipos no funcionen 24 horas, sino funcionen solamente 8 horas, y 8 horas dentro de los focos de siniestralidad más importantes. En Cuenca sí existe un techo tarifario, como no existe en ninguna parte del país. En Cuenca se exigió otros servicios, como el hecho de contar con el Internet durante todo el tiempo. Se contó con la ventaja de tener un parqueo rotativo tarifado, del cual no coge un solo centavo el inversor privado. Todos los equipos técnicos y los dispositivos electrónicos que tiene la gente del CERT y el aplicativo CERT, que tiene más de 8.000 usuarios hoy en día, provienen justamente de esa alianza. De tal manera que a nivel de comparación, la alianza público-privada que tiene Cuenca, del cual la empresa pública se beneficia de más del 63%, no guarda relación con aquellas alianzas en donde apenas el gobierno coge el 51% del tema de recaudación. Yo le debo decir aquí claramente, Gustavo, los fotosensores instalados en nuestra administración, yo respondo por la administración anterior, fueron pensados con un estudio absolutamente técnico. Las velocidades en las vías como la Ordóñez Lazo, la Panamericana Norte, la Avenida Las Américas, incluso tuvieron un incremento, un número de kilómetros que pasaron de 50 kilómetros a 65, a 70 kilómetros por hora. Nunca disminuyeron, más bien se pensó en un margen interesante para que se pueda trabajar de manera técnica con los equipos, pero ante todo la ventaja y la razón de esos equipos es que hoy tenemos más del 54% de reducción de siniestros en las vías, y aparte un 100%. Sí, recuerda usted, doctor Castro, que Pedro Palacios señaló esto en sus primeros meses, semanas como alcalde, como una metida de mano al bolsillo de los cuencanos, y luego tuvo que aceptar que no podía cambiar eso porque estaba firmado un contrato por varios años. Pero allí hay un tema que molesta a los cuencanos, que es la falta de tolerancia. No hay un límite, existe un límite más bien estricto, sin un rango de tolerancia, como es en la gran mayoría de radares en el país. ¿Por qué no se puede solventar ese tema? Gustavo, todo depende de la gestión de cada municipio, de cada alcalde. Las decisiones las tiene el personero de la ciudad, no las puede dar tomando ninguna otra autoridad. Si usted quiere mantener un contrato, lo mantiene. Quiere mantener un contrato, lo tiene. Y además debemos ser francos y directos en este tema. Y las momento provienen de las situaciones del día a día. Las situaciones de las finanzas económicas de las instituciones cambian y varían en su momento. EMOF de ninguna manera en ese momento tenía los recursos para poder hacerse cargo de una situación del control que tanto demandaba la ciudadanía en esos puntos, y se adoptó por esa situación. Ahora, el tema del rango de tolerancia, nosotros como Agencia Nacional de Tránsito hemos enviado, más bien dicho, no hemos trabajando para enviar a la Asamblea Nacional
tenga que ver con rangos de tolerancia que no existen en la ley. Mire, Gustavo, hay temas que no dependen de la administración de turno tampoco, y hay que ser claros, es la ley la que permite, manda y prohíbe. Y si usted tiene un marco legal, del cual hay que ser respetuosos, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que existen contravenciones de tránsito, tanto las dentro del rango moderado como fuera del rango moderado en materia de velocidad, que no nacen de la decisión de autoridad, nacen del Código Orgánico Integral Penal. En cualquier lugar del mundo, Jorge, funciona de esa manera. Lo que se está haciendo para los casos que usted acaba de mencionar es presentando una propuesta que le haremos llegar a la Asamblea para poder incrementar un rango de tolerancia dentro de eso, teniendo la oportunidad que hoy nos brinda el país, obviamente, porque antes ni de lejos yo era un simple gerente de una empresa pública, y este rato tener la oportunidad de estar al frente de una agencia nacional nos permite pensar en esas cosas para ir mejorando en el país. Adrián, quizás en otro tema que tiene que ver con las licencias, los plazos para la renovación de este documento está tomando entre 3 y 4 meses el obtener esta cita, y adicional a ello hemos conocido de una serie de inconvenientes que se presentan a menudo con el sistema, que el sistema se cae y toca esperar una media hora, unos 20 minutos, en muchos casos hasta más. ¿Cómo se está atendiendo esta situación? A ver, bueno, primero decirles, aún estamos recién hoy día cumpliendo un mes en la Asamblea Nacional, 30 días, Rosana. El diagnóstico a nuestros primeros 30 días y los primeros días que llegamos, de hecho, fue encontrarnos con un sistema devastado, hackeado, vulnerado todos los días en el país. Si ustedes entran este rato a Facebook, van a encontrar en cantidad de lugares del país que se oferta eliminación de multas, subida de puntos y ese tipo de cosas que son totalmente ilícitas. Y ese es el sistema que tenemos hoy en día en el país. Dense cuenta, durante tantos años, que uno de los mayores críticos, creo que al sistema Axis, fui yo en su mismo programa desde enero del 2017, recuerdo claramente que fue cuando nos impusieron un sistema desastroso, que es el que ahora está justamente funcionando en el país. Esto no se puede arreglar de la noche a la mañana, hay procedimientos públicos que vamos a afrontarlos, a asumirlos, y el otro año, Dios mediante, tendremos un nuevo sistema nacional, eso denlo por hecho. Por ahora tenemos que lidiar contra esto, hemos ido a la Fiscalía, nos hemos reunido con la UAFE, nos hemos reunido con varias autoridades de control, la misma Contraloría General del Estado, para solicitar una cooperación inmediata en materia de lucha contra la corrupción. Ustedes no se imaginan la corrupción que existe dentro de este manejo de los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito. Si conocieran la cantidad de vulneraciones que han existido al sistema, ahí tenemos las respuestas, Rosana, de lo que ha estado pasando. Pero encontrarnos una Agencia Nacional de Tránsito en donde se han estado otorgando rutas, frecuencias, títulos habilitantes, pero como si fuera arte de magia, realmente asusta. Han estado dedicados más a la entrega de títulos, frecuencias, que dedicados a pensar en el servicio al ciudadano, el mejoramiento de las licencias, los turnos y más, al punto en que llegamos a la Agencia Nacional de Tránsito y teníamos una bodega que nos permitía abastecerle a todo el país para máximo 1 o 2 semanas, además diciendo que mucho. Tuvimos que declarar la emergencia inmediatamente, ese instante, contratar con el IGM más de 350,000 especies que hoy en día ya nos permiten atender a todo el país bien, ¿no? Entonces, Cuenca, Quito, Guayaquil, Lambato, Loja, Manta, Machala, ya a este momento tienen toda la capacidad operativa para poder realizar la entrega de licencias, al punto en que el día lunes arrancamos un plan piloto en la ciudad de Quito que tiene que ver con adelantar los turnos de octubre y de septiembre para la siguiente semana. Si es que el día lunes arranca esto bien en la ciudad de Quito, lo vamos a replicar en Guayaquil, Cuenca y las demás ciudades, inmediatamente. Es decir, ya una vez que hemos llegado a solventar los asuntos operativos que lamentablemente no existían en la ANT, vamos a poder generar un cambio que van a sentirlo ustedes como usuarios de los sistemas de la ANT de forma inmediata. Eso es tomar al toro por los cuernos, Rosana. Yo soy una persona que me dedico a trabajar no 8 horas ni 12 horas al día. Tenemos un brevísimo corte, doctor Castro, espero que nos esté escuchando. En todo caso, estamos también ya sobre el tiempo. Culminemos con un comentario suyo sobre la articulación, la coordinación que se va a seguir haciendo con la empresa local de tránsito, la EMOVP. Absolutamente, la coordinación tiene que continuar, tiene que avanzar.
El día de hoy tenemos otra reunión también con el MOP, vamos a afinar algunos temas más, Gustavo, ¿cuántos vehículos en Cuenca están circulando sin placas este mismo instante? ¿Cuántos delitos de tránsito se cometen y quedan en la impunidad a causa de aquello? Y hay una coordinación total y absoluta. Ayer le decía al gerente que cuenten con todo el apoyo y el respaldo de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros vamos a dedicarnos a trabajar y a entregarle mucho de lo que podemos darle a la ciudad, y en esa medida, pues, siempre pensando en que en algún momento estos cargos son temporales y tendremos que responder a nuestra ciudad, a nuestros ciudadanos dentro de nuestra querida ciudad. No les voy a fallar, no les pienso defraudar ni un solo momento, y cuenten más bien con todo el apoyo de parte de nosotros en esta administración. Bien. Queremos agradecerle a la doctora Adrián Castro, él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, fue gerente de Movep. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.